Buenos días, doctor Aldo y compañeros. Nosotros somos el grupo número 1 y esta vez les vamos a hablar sobre las generalidades, capas, inervación y el peritoneo del tracto gastrointestinal. Tengan todos muy buenos días, mi nombre es Carla Robles. En esta ocasión les voy a hablar sobre las generalidades del aparato digestivo. Dos grupos de órganos componen el aparato digestivo, el tracto gastrointestinal y los órganos digestivos accesorios. El tracto gastrointestinal o tubo digestivo es un tubo largo continuo que se extiende desde la boca hasta el ano. Entre los órganos del tracto gastrointestinal están la boca, gran parte de la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. La longitud del tracto gastrointestinal es de unos 5 a 7 metros en una persona viva. Cuando los músculos de la pared de los órganos se encuentran en un estado tónico, es decir, una contracción sostenida, es más largo en un cadáver, es de 9 a 7 metros. Entre los órganos digestivos están los dientes, la lengua, las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Los dientes colaboran en la división física de los alimentos. La lengua participa en la masticación y la deglución. Los otros órganos digestivos nunca están en contacto directo con los alimentos, sino que producen y almacenan sustancias que pasan del tubo digestivo a través de conductos. Estas secreciones contribuyen a la degradación química de los alimentos. El tracto gastrointestinal contiene alimentos desde el momento en que se comen hasta que se digieren, se absorben o eliminan. Las contracciones musculares de su pared degradan físicamente los alimentos mediante su procesamiento y propulsión a lo largo del tubo digestivo, desde el esófago hasta el ano. Las enzimas secretadas por los órganos digestivos accesorios y las células que tapizan el estómago y los intestinos participan en la degradación química de los alimentos. Básicamente, el aparato realiza 6. La ingestión. Este proceso implica la gestión de alimentos por la boca. Secreción. Cada día las células del tracto gastrointestinal de los órganos digestivos accesorios secretan en total unos 7 litros de agua, ácidos, sustancias buffer, sustancias amortiguadoras y enzimas hacia el tubo digestivo. Mezcla y propulsión. Mediante contracciones y relajaciones alternadas del músculo liso de las paredes del tracto gastrointestinal, se mezcla el alimento de las secreciones y son propulsados hacia el ano. La capacidad de mezclar y transportar sustancias en toda su longitud se denomina motilidad. Digestión. Mediante procesos mecánicos y químicos, convierte los alimentos ingeridos en moléculas más pequeñas. En la digestión mecánica, los dientes cortan y trituran los alimentos antes de la deglución y luego el músculo liso del estómago y el intestino delgado se encarga de mezclarlos. De esta manera, las moléculas se disuelven y se mezclan completamente con las enzimas digestivas. En la digestión química, las enzimas digestivas producidas por las glándulas salivales, la lengua, el estómago, el páncreas y el intestino delgado catalizan las reacciones. Pocas sustancias pueden absorberse con digestión química, como sucede con las vitaminas, los iones, el colesterol y el agua. Absorción. El ingreso de líquidos secretados, los iones y los productos de la digestión en las células epiteliales que revisten la luz del tracto gastrointestinal se llama absorción. Estas sustancias absorbidas pasan a la circulación sanguínea o linfática y llegan a las células de todo el cuerpo. Defecación. Los residuos de las sustancias indigeribles, las bacterias, las células descamadas del revestimiento gastrointestinal y las sustancias digeridas pero no absorbidas en su trayecto por el tubo digestivo abandonan el organismo a través del ano. En el proceso de defecación, el material eliminado constituye la materia fecal o heces. Ahí me toca hablar de las túnicas del tubo digestivo, que es la mucosa, submucosa, muscular y serosa. La mucosa o revestimiento interno del tracto gastrointestinal es una mucosa compuesta por una capa de epitelio en contacto directo con el contenido abdominal, que pueden ver acá, esta capa. Una capa de tejido conectivo llamado lámina propia, que es esta capa que está aquí, y una fina capa de músculo liso, que podemos ver acá. El epitelio de la boca, faringe, esófago y conducto anal
Está compuesto principalmente por epitelio pavimentoso, estratificado no caracterizado, que cumple funciones de protección. Un epitelio cilíndrico simple, con funciones de secreción y absorción, que reviste el estómago y el intestino. La lámina propia es tejido conectivo aerolear, que contiene gran cantidad de vasos linfáticos y capilares sanguíneos, a través de los cuales los nutrientes absorbidos en el tracto gastrointestinal llegan a los otros tejidos del cuerpo. Esta capa sostiene el epitelio y lo fija a la capa muscular. El músculo liso es una fina capa de fibras musculares lisas que forma en la mucosa del estómago, el intestino delgado, una gran cantidad de pequeños pliegues, los que incrementan la superficie de digestión y absorción. Los movimientos de esta capa se aseguran que las células encargadas de absorción se encuentren expuestas completamente a los contenidos del tracto gastrointestinal. Ahora les hablaré de la submucosa. La submucosa consiste en tejido conectivo aerolear que une a la mucosa a la muscular. Contiene gran profusión de capilares sanguíneos y linfáticos que reciben las moléculas de alimento absorbidas. Además, en la submucosa se encuentra una extensa red neuronal conocida como plexo submucoso, que es esta red que podemos ver aquí de venas. Además, también en la submucosa se encuentran glándulas y tejido linfático, como podemos ver acá, estas glándulas de acá. Ahora les hablaré de la muscular. La muscular de la boca, faringe y el esófago superior y medio contiene músculo esquelético que produce la deglución voluntaria. El músculo esquelético también forma el esfínter anal externo, que permite el control voluntario de la defecación a lo largo del tubo. La muscular consiste en músculo liso, que generalmente dispone dos capas, una capa interna de fibras circulares que podemos ver acá y una capa de fibras longitudinales que podemos ver acá. Ahora les hablaré de la serosa. Aquellas partes del tracto gastrointestinal se encuentran suspendidas dentro de la cavidad abdominal. Tienen una capa superficial llamada serosa, compuesta por tejido conectivo aerolear que podemos ver acá, que es esta capa blanca que se ve acá, y epitelio simple, que es esta capa que está acá. Se denomina peritoneo visceral por la forma de la parte en su lugar de la capa simple de tejido conectivo aerolear. Buenas, mi nombre es Carolina Gutiérrez. Mi tema a hablar es la inervación del tracto gastrointestinal. Como introducción, el tracto gastrointestinal está regulado por una red nerviosa intrínseca de nervios conocido como sistema nervioso entérico y por una extrínseca que forma parte del sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso entérico. Se describe el sistema nervioso entérico, el cerebro digestivo. Consiste aproximadamente en 100 millones de neuronas distribuidas desde el esófago hasta el ano. Las neuronas del sistema nervioso entérico se organizan en dos plexos. El plexo mientérico, que es hasta de acá, y el plexo submucoso, que es de esta. El plexo mentérico está localizado en las capas longitudinal y circular del sistema liso de la túnica muscular. El plexo submucoso se encuentra dentro de la submucosa. Los plexos del sistema nervioso entérico están compuestos por motoneuronas e interneuronas y neuronas sensitivas. Como las motoneuronas del plexo mientérico inervan las capas circular y longitudinal del músculo liso de la muscular. Este plexo controla sobre todo la movilidad del tracto gastrointestinal en particular. La frecuencia y la fuerza de la contracción de la capa muscular. Las motoneuronas del plexo submucoso inervan las células secretoras de la mucosa epitelial y controlan así las secreciones de los órganos del tubo digestivo. Las interneuronas del sistema nervioso entérico conectan las neuronas de ambos plexos, mientérico y submucoso. Las neuronas sensitivas del sistema nervioso entérico inervan la mucosa epitelial. Algunas de estas neuronas sensitivas funcionan como quimioreceptores
es decir, receptores que se activan por la presencia de ciertas sustancias químicas de los alimentos. Sustancias químicas de los alimentos localizadas en la luz del tubo digestivo. Otras neuronas sensitivas funcionan como mecanorreceptores o receptores de estiramiento que se activan cuando los alimentos distienden o estiran a la pared de un órgano del tubo digestivo. Buenas, mi nombre es Luis Alonso Campos y yo les voy a continuar con el tema de la inervación del tracto gastrointestinal. Les voy a hablar sobre el sistema nervioso autónomo. Aunque las neuronas del sistema nervioso autónomo pueden funcionar independientemente de la regulación por las neuronas del sistema nervioso autónomo, el nervio vago lleva fibras parasintácticas a casi todo el tubo digestivo, con la excepción de la última mitad del intestino grueso, inervado por fibras parasimpáticas provenientes de la médula espinal sacra. Esos nervios parasimpáticos mantienen conexiones con el sistema nervioso entérico. Las neuronas parasimpáticas preganglionares del vago o de los nervios esplácnicos de la pelvis hacen sinapsis con las neuronas parasimpáticas postganglionares. En cambio, establecen sinapsis con neuronas del sistema nervioso entérico. Otras inervan directamente el músculo liso y la glándula de la pared del tracto gastrointestinal. La estimulación de los nervios parasimpáticos que inervan el tracto gastrointestinal suele aumentar la secreción y motilidad por el incremento de la actividad de las neuronas del sistema nervioso entérico. Los nervios simpáticos destinados al tubo digestivo pueden de las regiones torácicas y lumbar de la médula, al igual que los nervios parasimpáticos, presentan conexiones con el sistema nervioso entérico. Las neuronas parasimpáticas postganglionares hacen sinapsis con las neuronas localizadas en los plexos mientérico y submucoso. En general, los nervios simpáticos que se dirigen al tracto gastrointestinal producen una disminución de la secreción y motilidad por las emociones como la cólera, el miedo, la ansiedad. Pueden retardar la digestión debido a la estimulación de los nervios simpáticos que inervan el tracto gastrointestinal. Buenas, mi nombre es Celia Reyes y me corresponde hablarles sobre el peritoneo. El peritoneo es la membrana serosa más grande del cuerpo. Consiste en una capa de epitelio pavimentoso simple con una estructura de sostén subyacente formada por tejido conectivo areolar. El peritoneo se divide en peritoneo parietal, que reviste la pared de la cavidad abdominopelviana, y el peritoneo visceral, que cubre total o parcialmente algunos órganos de la cavidad. En ciertas enfermedades, la cavidad peritoneal puede distenderse por acumulaciones de grandes volúmenes de líquido, proceso denominado ascitis. Algunos órganos se localizan en la pared abdominal posterior y están recubiertos por el peritoneo solo en su cara anterior. Estos órganos, incluyendo los riñones y el páncreas, se denominan retroperitoneales. A diferencia del pericardio y la pleura, que revisten uniformemente el corazón y los pulmones. El peritoneo forma grandes repliegues entre las vísceras y une a los órganos entre sí y con la pared de la cavidad abdominal. Y contienen vasos sanguíneos, linfáticos y nervios que se dirigen a los órganos abdominales. Los 5 repliegues peritoneales más importantes son el epiplón mayor, el ligamento falciforme, el epiplón menor, el mesenterio y el mesocolo. El epiplón mayor u aumento, la hoja más grande del peritoneo, cae sobre el colon transverso y cubre el intestino delgado como un delantal adiposo.
Está compuesto por 2 hojas que se repliegan sobre sí mismas y forman en total 4 capas. Desde sus inserciones a lo largo del estómago y el duodeno, el epiplón mayor se extiende hacia abajo, sobre el intestino delgado, luego vuelve, asciende y se inserta en el colon transverso. En el epiplón mayor suele observarse una considerable cantidad de tejido adiposo. Este puede acrecentarse en gran medida con el aumento de peso y dar lugar a la característica barriga cervicera, que se observa en algunas personas con sobrepeso. Los numerosos ganglios linfáticos presentes en el epiplón mayor colaboran con los macrófagos y las células plasmáticas productoras de anticuerpos para combatir y limitar las infecciones del tracto gastrointestinal. El ligamento falciforme une el hígado a la pared abdominal anterior y al diafragma. El hígado es el único órgano digestivo que está unido a la pared abdominal anterior. El epiplón menor surge como 2 hojas de la serosa del estómago y el duodeno y se extiende hasta el hígado. Este contiene algunos ganglios linfáticos. El mesenterio es una hoja del peritoneo con aspecto de abanico. Une el intestino delgado a la pared abdominal posterior. En el repliegue peritoneal más grande suele estar cubierto por tejido adiposo. Contribuye en gran medida al abdomen prominente en los individuos obesos. Se entiende desde la pared abdominal posterior, envuelve el intestino delgado y regresa a su origen, formando una estructura de 2 capas. Entre ambas capas se disponen vasos sanguíneos y ganglios linfáticos. 2 repliegues peritoneales separados que reciben el nombre de mesocolon unen el intestino grueso a la pared abdominal posterior. También contienen vasos sanguíneos y linfáticos. Juntos, el mesenterio y el mesocolon fijan el intestino en su posición, pero permiten movimientos como las contracciones musculares necesarias para mezclar e impulsar el contenido de la luz al largo del tubo digestivo.